Hola a todos. La práctica del día de hoy va a consistir básicamente en la exploración de la forma de la punta cuadrada o chata eh, en un contexto más experimental. Hemos estado trabajando con lo que es el pincel y la plumilla, que nos dejan una textura pareja donde el entintado es completo. Ahora vamos a probar con algunos instrumentos y herramientas improvisadas, incluso caseras. La primera de ellas pues va a ser el cartón batería. El batería no lo vamos a usar para pintar sobre él, sino más bien será como una especie de reemplazo de la punta. Sí, como podrán ver ya aquí este pedazo lo he utilizado en otras ocasiones, lo mismo que esta. La ventaja de la batería es que es un papel tan compacto que aunque absorbe la tinta, seca y no se deforma, ¿no? Entonces es ideal para esto. También puede utilizarse la madera balsa, que es mucho más cara y es menos resistente que el papel, el cartón batería, pero pues que nos dan más o menos el mismo acabado. Entonces, lo único que vamos a hacer es tener tinta china a la mano. Esto también se puede hacer con acuarela, pero la ventaja de la tinta china es que tarda un poco más en ser absorbida por el papel, por lo tanto se puede esparcir más rápido. Entonces, lo que estamos buscando con este instrumento es, simplemente voy a tocar la tinta con la batería. Lo que estamos buscando con este instrumento es hacer una línea que sea, eh, que tenga textura, ¿sí? Como lo que vemos acá. Esa textura que va dejando es literalmente el papel batería, soltando la tinta, pero también desprendiendo un poco del material que tiene. Es como papel contra papel y nos queda esta textura. Por lo tanto, cuando hacemos una letra, lo ideal es no entintar mucho, sino trazar y hasta que se termine la tinta continuar trazando. Entonces, cuando tenemos una forma de letra, por ejemplo, como la de la uncial, vamos a notar que, bueno, perdón, hice la carolingia. Vamos a notar que deja la textura y va haciendo una especie de tridimensionalidad muy interesante en esta, como digamos, eh, estructura, ¿no? A pesar de que esto ya no tiene tinta, sigue pintando, ¿no? Sigue pintando como fantasmas de la propia tinta. Entonces eso también es algo muy interesante que hacer con el cartón batería. Al batería también le vamos a hacer una pequeña incisión y cuando la utilizamos, pues básicamente se convierte en una punta doble, ¿sí? Obviamente me está dejando el rastro ahí de, de donde deja de pintar, pero es muy interesante generar figuras como estas, ¿no? Y eso se logra solo haciendo una pequeña incisión en la batería, ¿no? Entonces, pero estos no es el único material con el que podemos improvisar una punta plana o una punta para caligrafía plana. Literalmente, cualquier, eh, pues casi cualquier material que tenga esa parte plana nos puede ser útil para esto, ¿no? Entonces, voy a mover un poco la cámara. Ok. Entonces, por ejemplo, si tenemos una tarjeta de presentación ordinaria, preferentemente una que tenga algún tipo de textura, que el papel sea como algodonoso, puedo doblarla por la mitad y ya con eso puedo obtener algo con lo que podría improvisar este trazo. Aquí voy a hacer algo, voy a combinar. Voy a sumergir un poco la tarjeta. Ahí se ve la gota de tinta de un lado y aquí del otro. ¿Sí? Ahí tengo dos gotas de tinta que cuando las presione, evidentemente van a dejarme esa textura, ¿no? Entonces, si yo sujeto ambas,
podría ser una forma de letra, ¿no? Los fantasmas es lo que estoy buscando en realidad. Ahora, si no quiero estar sujetando el papel justo como hice, que puede ser un poco problemático, lo que puedo hacer también es doblar varias veces un papel hasta que quede rígido. Este está doblado 1, 2, 3, 4 veces, es decir, esto ya quedó dispuesto en octavos. Y puedo hacer lo mismo, ¿no? Le ponemos unas grapas en medio y puede hacer la misma función o cumplir con la misma función de esa como tinta en fantasma, ¿no? Voy a probar ahora con una acuarela a ver qué podemos hacer. Por supuesto necesitamos un espacio suficientemente grande donde quepa nuestro instrumento. Básicamente nosotros podemos hacer los instrumentos del tamaño que queramos. Es decir, podemos, mientras siga siendo plano, en teoría lo podemos seguir utilizando, ¿no? Y lo que estamos buscando es esa textura, ¿sí? La textura es lo más importante en este caso, ¿sí? Es como literalmente escribir o trazar con las texturas. Eso es como me quedó la figura. Entonces voy a volver a entintar. Tengo de este lado, le dejé una parte como rota, con el cúter. Le hice simplemente unas cuantas como incisiones así disparejas. Esto literalmente puede ser cualquier tipo de papel, porque todos los papeles absorben la tinta, ¿no? Entonces voy a dejarle así la textura, como dije, rota o maltrecha, y vamos a ver qué efecto puede tener en nuestra letra. Además de que esa parte que estoy utilizando del papel doblado es la parte abierta, ¿sí? Aquí usé la parte doblada, solo me quedaron 2 dobleces, pero acá están las 8 partes del papel. Observen cómo aprieto y la tinta está en la punta, como conservada. Y que voy a tratar de hacer, lo voy a usar como una especie de brocha, sin perder la inclinación. Puedo volver a hacer algo así, ¿sí? En mi depósito previamente puse tinta negra y acuarela azul. A la tinta negra la dejé secar para hacer como una especie de espejo, y así pueden ir haciendo como sus combinaciones. Este adquiere la textura como de una brocha muy larga, ¿no? Entonces nos va a dejar hacer los trazos que queramos, siempre y cuando conservemos la parte plana, ¿no? Eso es todo lo que se necesita. Aquí tengo otra herramienta improvisada, es una palita de cocina, y le puse un poco de fieltro delgado alrededor. Está sujeto con una liga, ¿no? Voy a recorrer mi papel. Entonces aquí lo que me interesa, la parte que más me interesa del fieltro, pues es evidentemente la parte plana, ¿no? Okay. Entonces voy a mojar esto en la tinta de tal manera que se ensucie, así como si fuera una especie de sello, y nuevamente voy a probar. Hace las veces o las funciones como de un plumón grueso. Usualmente los plumones de hecho tienen una punta de fieltro. Seguramente los han visto, que cuando los destapan o se seca un plumón, por ejemplo de pizarrón, traen un cartucho de tinta y una punta de fieltro larga, ¿no? Entonces eso es como parte de su función de un plumón. El fieltro suple esas características. Entonces, sin embargo, al ser una punta de fieltro improvisada, también me empiezan a aparecer texturas inesperadas, como esta punta que está pintando más que el resto del fieltro, ¿no? Hablando de fieltro, si ustedes tienen de casualidad fieltro grueso, pues aquí le hice un doblez, le pongo una grapa nada más, y va a ser lo mismo.
es nuestro plumón, nuestra punta de plumón. Lo voy a usar directo con los dedos. Y de nuevo sucede, como está pintando disparejo, nos empieza a dar texturas inesperadas, lo cual es algo que se agradece. Vamos a hacer ahora una forma como la monumental. ¿Sí? Es una práctica que va dejando transparencias. Y curiosamente pues sigue pintando mucho porque es literalmente como usar un plumón, ¿no? Un plumón cuyo grosor no depende del barril de tinta, sino de la punta. Vamos a hacer aquí otra prueba. Ahora voy a sumergir mi herramienta de costado. El fieltro absorbe mucho más la tinta, ¿no? Mucho más que el papel, porque el fieltro lo chupa y el papel se lo queda por encima. Pero ahora veamos cómo estoy pintando con esta punta, ahora voy a pintar con el costado. Y vean, es un plumón gigante. ¿Sí? Este fieltro ustedes lo pueden pues comprar prácticamente en cualquier mercería o tienda donde vendan telas, pero si no tienen fieltro podemos suplirlo con otras cosas más cotidianas, por ejemplo como esta caja de cerillos que ya está usado, ya no sirve. Vamos a hacer un doblez en la caja de cerillos sobre la parte plana para que quede así como un instrumento más plano. Y voy a hacer lo mismo, voy a sumergir la cajita, la punta de la cajita, y obtengo mi punta texturizada, ¿sí? Este está bueno como para suplir los efectos de la batería. Por último, quiero que vean no, me faltan de hecho dos. Este es un pedazo de corrugado que le saqué a una caja. Le pueden cortar la tira a una tira a una caja. Sugiero hacer como un doblez. Recorremos la punta con la tinta y podemos ver de nuevo cómo funciona perfectamente. Lo ideal de es que nos va dejando incluso la textura completa de la caja. Si pueden hacer sus propios instrumentos caseros con cualquier cosa que tenga una punta plana, ¿no? Yo hice este otro, que esta es una cajita de una memoria SD, pero pues puede ser con un pedazo de pinza de ropa o con el fondo de una botella, y lo único que hice fue rodearlo con gomas, perdón, con ligas de goma, y las ligas de goma también me van a ayudar a atrapar tinta. Y entonces lo que voy a obtener es un trazo múltiple. Entonces, como no atrapa tanta tinta como cualquier otro instrumento, me sirve para hacer experimentos mucho más como interesantes. Es como letras incompletas, ¿no? Y cada vez que voy cruzándolo hacen una textura distinta. Este accidente que nos pasó acá también es importante que suceda. Cómo se quedan las puntas manchadas, cómo esto va salpicando la tinta, porque finalmente es un instrumento no caligráfico, ¿no? ¿Sí? Yo empiezo a alargar el trazo. Y por supuesto que esta transparencia, por ejemplo, acá tengo la palabra resto, pero puedo empezar a encimar otras letras
Sobre la S, por ejemplo, tal vez quisiera yo hacer una Q. Y van quedando los fantasmas. Podríamos decir que ese es como el meollo de este ejercicio. Hacer los fantasmas para que de pronto tengamos una forma más expresiva de letras, ¿no? Lo ideal es, por supuesto, que al final se queden con el ejercicio de que todo lo cuadrado, literalmente cualquier cosa cuadrada, puede ser una punta que sirva para hacer letras. Aún más, letras mayúsculas, que son las que se van a notar mucho en una composición, como para hacer un bonito cartel.